Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de la aplicación de matemática para el lenguaje C. En esta ocasión vamos a dar un salto en relación con el tipo de aplicación que hemos venido realizando hasta la versión 9. Todas las versiones, incluida la 9, eran versiones que unificaban el código en un solo fichero, en un solo archivo. Un archivo .c que se ejecutaba normalmente. Ahora, en lugar de hacer la creación de un programa simple, vamos a crear un nuevo proyecto. La idea es que empezamos a practicar la separación de intereses de tal manera que, por ejemplo, rutinas como escribir encabezado o limpiar pantalla no solamente estén disponibles para la aplicación de matemática, sino también para infinidad de aplicaciones. En consecuencia, vamos a favorecer mucho más la capacidad de reutilización de nuestro código. Muy bien, para lograrlo, nosotros vamos a realizar primero la configuración del proyecto. Tengo que darle un nombre naturalmente al proyecto. Su nombre va a ser app matemática. Bien, ese es el nombre del proyecto. Noten cómo al darle que voy a crear un directorio al proyecto, pues él me establece la ruta en la cual quedaría almacenado. No olviden esto porque es importante tenerlo en cuenta. También puedo ubicar el proyecto en otros directorios. Por ejemplo, el directorio actual. En este caso es donde estoy trabajando. O directorios, el último directorio usado, por ejemplo. U otros directorios. En todo caso, es importante darse cuenta dónde está almacenado el directorio. Voy a utilizar la configuración de crear un nuevo directorio y usar el directorio actual. El directorio actual en estos momentos se encuentra aquí en el escritorio de mi equipo, directorio virtual de este año para esta asignatura, subdirectorio Sinjai y app matemática, en este caso sería la versión 10. Así que voy a mencionarla para que no se pierda. Tengo que confirmar que no se vaya a cruzar con ningún otro directorio que esté allí ubicado en este mismo equipo, de tal manera que no vayan a surgir inconvenientes a la hora de almacenar los archivos del mismo. Bien, tenemos entonces por aquí los directorios. Aquí está app matemática. Hay otros directorios que, por ejemplo, en este caso se llama versión 10 guía, no tiene nada que ver con este. Y entonces el versión 10 está disponible. De manera que yo lo puedo realizar aquí. Bien, ahora vamos a hacer la colocación del directorio y la creación del mismo. Voy a colocar entonces un nombre para el tipo de archivo. Bien, el tipo de archivo que voy a usar de plantilla para el proyecto, voy a usarlo como incluir archivo y función main, de tal manera que yo pueda agregar allí algunas cosas. Bien, le digo crear y a continuación esto es lo que tengo. Es muy diferente la visualización de esta plantilla, por ejemplo, versus la plantilla de cualquiera otro. Fíjense que aquí no aparece en esto, no aparece nada pues, relacionado con esto. Simplemente tenemos aquí dos archivos abiertos, común y corriente. Sin embargo, aquí aparece main y otras cosas, otros elementos que podrían aparecer acá. Entonces ya he cargado una plantilla para el proyecto. Bien, dicho esto, a continuación voy a hacer algunos ajustes. El primer ajuste es que main va a tener la necesidad de cambiar de nombre. Vamos a colocarle un nombre diferente. Vamos a renombrar el archivo y le ponemos la extensión .c para que automáticamente sea compilado con el compilador de C. De tal manera que esta línea de código no nos va a servir, nada de esto nos va a servir.
Y voy a colocar por aquí también la función main únicamente con la lista de parámetros vacía. Listo. Tengo entonces esto. Es un proyecto que hemos creado. Cuando yo creo el proyecto, automáticamente se crean algunas cosas en el mismo. Vamos a ver la carpeta de este proyecto para observar qué elementos ha dispuesto. Buscamos entonces la versión 10. Esta es la recién creada, fíjense. Y fíjense cómo está el archivo main, que es lo que acabo de escribir, y el archivo de Synjai Project. Este archivo es el que va a reunir la información sobre cuáles otros archivos están incluidos con el proyecto. Es muy diferente esto a lo que teníamos, por ejemplo, en la versión anterior, que era esta, versión 9 en clase, que es un archivo único y no más. En este caso, los proyectos van a estar almacenados en carpetas. Bien, teniendo eso en mente, ahora vamos a proceder con la organización del proyecto como tal. Bien. Muy bien, a continuación entonces vamos a colocar todo el código que teníamos aquí antiguamente. Vamos a colocarlo en main C. No tiene ningún problema, es decir, voy a trasladarlo, lo pego aquí, no hay inconveniente con esto. Está todo colapsado. Lo guardo y me aseguro que haya pasado bien y que mínimamente pues esté compilando. Así que tengo 0 errores de compilación y naturalmente pues hasta el momento no se ha presentado ningún cambio relevante. Es decir, ahora tenemos el mismo archivo main pero en el marco de un proyecto. Es todo lo que ha pasado, no ha pasado absolutamente nada más. Y ahí sigue funcionando común y corriente. Pero este código, como ustedes pueden darse cuenta, algunas cosas pertenecen a cuestiones matemáticas, otras pertenecen a cuestiones relacionadas con el menú y otras cuestiones relacionadas con la consola o el manejo de cadenas incluso por aquí. En ese caso, nosotros tendríamos que hacer una diferenciación de lo que estaría ocurriendo para cada uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a distribuir o redistribuir el código en distintos archivos, a saber, archivos que están dedicados al tratamiento por consola, otros que están dedicados al menú, otros que están dedicados a la parte matemática. En esencia, consola, matemática y menú serían tres áreas de funcionalidad para esto. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, lo primero que debo hacer es agregar algunos archivos al proyecto. Como esos archivos todavía no están creados, tengo que proceder con crearlos. Así que el primero de ellos que voy a proceder a crear va a reunir las funciones de la consola. Así que le voy a colocar un nombre que identifique a esas funciones que son reutilizables para un número ilimitado de aplicaciones. Entonces, cuando tengo una colección de funciones reutilizables, yo digo que tengo una librería. Te lo voy a colocar lib consola. Una librería donde existen muchas cosas dedicadas a las consolas. Y nótese que aquí está indicando que está en las cabeceras. Bien, voy a decirle abrir. Él dice que el archivo no existe, si deseo crearlo, y nos vamos a fijar que el archivo va a aparecer aquí, vacío, pero va a aparecer. Muy bien, ahí está, libconsola. Muy bien, realizo entonces el mismo procedimiento sobre cabeceras para los demás archivos y vemos el resultado. Muy bien, hemos creado entonces 3 cabeceras, libconsola.h, libmatematica.h y libmenú. ¿Cuál es la intención de una cabecera? Si existe una cabeza, debe existir un cuerpo. Entonces, la idea es que el código en C se organiza en cabezas y cuerpos. Las cabezas plantean lo que el código puede hacer y lo que yo puedo esperar de él. Por ejemplo, para esta cabecera,
yo puedo decir que en esencia lo que tendría para la consola es la capacidad de lo siguiente. Ampliemos un poco aquí la pantalla y observamos. Vamos a colocar aquí la cabecera y planteamos que aquí se puede limpiar pantalla. Aquí también se implementó esperar tecla. Noten el punto y coma como está quedando al final de la línea. Es muy importante. Aquí no existe una sintaxis flexible. Si nos equivocamos, simplemente no va a compilar. ¿Qué otras tareas serían estrictamente de la consola? Por ejemplo, leer número. Es una tarea de acá. Por ejemplo, el escribir encabezado. También es una tarea de acá. Bien. Fundamentalmente, podríamos decir que esta también es una especie de tarea de la consola, pero en realidad pertenecería más como a una librería que trate con las cadenas de caracteres. Básicamente tendríamos estas cuestiones aquí. Ahora, ¿por qué colocamos esto acá? Porque quien mira la cabeza, mira al rostro de la consola como librería y puede dilucidar, puede discernir que esa librería me permite limpiar pantalla, esperar tecla, leer número flotante con una etiqueta y escribir un encabezado. En consecuencia, nosotros tendríamos esa alternativa con la libconsola, ¿de acuerdo? Ahora, eso básicamente sería lo que tendríamos aquí. Entonces, bien, ya vamos un poco avanzando con el asunto. Y ahora observemos que tendría, por ejemplo, la librería de matemáticas. En este caso, la librería de matemática tendría los eventos de sumar, ¿cierto? Restar, y los demás. Multiplicar y dividir también estarían involucrados en esto. Entonces, cuando vemos al rostro de matemática, nosotros nos damos cuenta que matemática puede ofrecernos la capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, en el caso de menú, ¿qué tendríamos? Lo que tenga que ver justamente con el menú. Entonces tengo el imprimir menú de un lado y tengo configurar e iterar menú del otro. Así que las colocamos y ahora tenemos ya el rostro de cada una. Es como lo que se puede hacer con esa librería en términos generales. Ahora, ¿cómo se llama técnicamente a esto que está aquí? A ellos se les llama prototipos de funciones. Luego, más tarde, el concepto en objetos evolucionará a interfaces. Pero cualquiera que sea el término, lo que nos transmite es lo que hace, lo que puede hacer. Y en esencia, define lo que es. Bien, nos quedaría una sola que tendría que ver con el manejo de las cadenas de caracteres. Así que voy a colocar por aquí otra que se llama lib cadenas. Listo. Agrego un nuevo archivo, lib cadenas, y esta se va a encargar por el momento de esta función. Con esto tenemos ya las bibliotecas, o al menos la cabecera de cada biblioteca, debidamente establecida, con sus correspondientes prototipos, libconsola, libmatemática, libmenú y libcadenas. Muy bien, ahora solo nos falta contemplar estas variables globales que se han quedado en el aire y que de alguna forma tendrían que poderse usar en otro lugar y colocarse en el lugar que le corresponde. Estas variables son y pertenecen al mundo del menú, de tal forma que también en la cabecera puedo colocar no solamente prototipos de función, sino también variables que se puedan usar
indistintamente en otro lugar, sin inconvenientes. De tal manera que ahora estarían así. Bien, eso por el momento. En el próximo capítulo vamos a observar cómo todo esto se tiene que distribuir en archivos de cuerpo, que significa que ahora tendríamos que crear los correspondientes cuerpos para estas cabeceras. En esencia no es un trabajo tan dispendioso. Bastaría con agregar un archivo, por ejemplo, para menú. Colocaría, por ejemplo, lib menú, pero en este caso .c, porque va a ser un fuente, va a ser el cuerpo de una cabecera. También tendría que crear otro archivo para cadenas, por ejemplo. Otro para consola. Asimismo, uno para matemática. De tal forma que el código ahora va a estar distribuido en cabeceras que indican variables globales y también prototipos de función, y en cuerpos que están hablando sobre justamente cómo se implementan esas funciones que promete. Por ejemplo, en el caso de la consola, ¿qué tendríamos nosotros? Bueno, esencialmente las funciones de consola, que sería limpiar pantalla, esperar tecla, leer número con, escribir encabezado. Esas funciones tendrían que desplazarse de aquí, donde estuvieron siempre, hacia libconsola.c. Y ese es un nuevo hogar para esas funciones. En el caso ahora de evento sumar, evento restar, evento multiplicar y evento dividir, ellas tendrían que yacer en su nuevo hogar, que sería la librería de matemática. Y ahí lo tengo. En el caso de, por ejemplo, imprimir menú, tendríamos que imprimir menú, perdón, de imprimir cadena. Esta rutina estaría dentro de lib cadenas. Y ahora solamente nos quedarían las rutinas relacionadas con el menú. Entonces, iterar menú, configurar menú e imprimir menú estarían en lib menú C. Bien, ahí tenemos entonces la redistribución de código, quedándonos en main únicamente con iterar menú. Bien, vamos a guardar los archivos en estos momentos. Y hasta el momento tendríamos esta situación. Bien, una vez que tenemos ya distribuido el código, realizamos una compilación para intentar ver qué podría ocurrir. Y específicamente notamos que emergen muchos problemas, bueno, no de compilación, pero sí de advertencias. Estas advertencias están relacionadas con que no conoce la ubicación de la implementación de una función que se ha llamado. Por ejemplo, no sabe dónde encontrar malloc, no sabe dónde encontrar printf, no sabe dónde encontrar limpiar pantalla, no sabe dónde encontrar la implementación de leer número con, ni estas implementaciones están acá. Las funciones están disponibles aquí, pero lo que hace falta es fundamentalmente el enlazado, el referenciado entre cabeza y cuerpos. El código, en esencia, en estos momentos está desarmado. No existe un canal de comunicación entre los diferentes componentes de código que son cabeceras
y cuerpos de funciones, lo cual será resuelto en el próximo episodio. Por su atención, mil gracias y hasta la próxima.